Una tumba sellada. Este pequeño estudio, meditación, es para el domingo, noviembre 6. Domingo 6 de noviembre. Una tumba sellada. La misión de Cristo parecía haber terminado y hasta sonaba a fracaso. Con su muerte en la cruz, Satanás logró instigar a Judas a que traicionara al Salvador. Lucas 22, 3 y 4, Juan 13, 26 y 27. Y a los principales sacerdotes y ancianos para que exigieran su muerte, Mateo 26, 59 y Mateo 27, 20. Después de que arrestaron a Jesús, todos los discípulos dejándolo huyeron. Mateo 26, 56. Y Pedro lo negó 3 veces. Mateo 26, 69 al 75. Ahora, Jesús yacía en una tumba, cavada en una roca, cerrada con una piedra grande y sellada, protegida por guardias romanos, Mateo 27, 57 al 66, y vigilada por poderes demoníacos, invisibles. Si hubieran podido, Satanás habría mantenido a Cristo encerrado en la tumba. Marcos 12, 12. Durante su ministerio terrenal, Cristo había predicho no solo su muerte en la cruz, sino también su resurrección, usando el lenguaje inclusivo oriental, en el que una fracción de un día representa un día completo. Jesús mencionó que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40. En otras ocasiones, Jesús subrayó que los matarían, pero que al tercer día resucitaría. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mateo 17, 22. Mateo 23 o Mateo 20 al 17. Los principales sacerdotes y los fariseos estaban al tanto de estas declaraciones y tomaron medidas con las que pretendían evitar su resurrección. Mateo 27, 62 al 66. Este accionar. Pregunta: ¿cómo ayudó más adelante a ofrecer el mundo más evidencia de la resurrección de Jesús? Todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca salieron, solo hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fueran aún más notoria. En verdad, en el futuro tendremos un estudio muy a fondo sobre todas las tentaciones, las malas experiencias que Jesús tuvo, su muerte, su estadía dentro de la tumba por 3 días. En verdad es muy, muy, muy interesante esto, que nosotros tengamos una plena luz en el futuro cuando estaremos en el paraíso y Cristo nos explicaría una por una o una por una sus experiencias, porque es muy interesante esto de que Satanás haya tratado también de que Jesús no saliera, que no resucitara, porque si Cristo no iba a resucitar, ¿cómo iba a ser un sacrificio honesto para la humanidad? No podía. Él tenía que resucitar, porque si no resucitaba también nosotros no íbamos a resucitar, como Pablo dice. Entonces, en verdad, nosotros no sabemos todas estas experiencias, malas experiencias y todos estos problemas que sucedieron en la vida del Señor Jesús, pero la conoceremos cuando nosotros estaremos en el paraíso. Entonces Él nos explicará a cada una de su experiencia aquí en este mundo. Además, estos hombres seguramente habían oído hablar de los milagros de Jesús. También habían presenciado algunos de ellos y sin embargo,
Creían que una guardia frente a la tumba podría evitar que él, aquel que no pudo hacer tantos milagros asombrosos, resucitará. Además, poner una guardia alrededor de la tumba. Pregunta, ¿en caso de qué? Los discípulos, segunda pregunta, ¿podría robar el cuerpo y luego alegar que Jesús habría resucitado de entre los muertos? Cuando el pueblo pregunta, tercera pregunta, ¿dónde está el Jesús resucitado? Aquellos podrían decir, solo confíen en nuestra palabra. Cuanto menos sus acciones revelaba el miedo en que tenían los principales sacerdotes de Jesús, incluso después de su muerte, quizá en el fondo temía que pudiera resucitar después de todo. Lectura. Vamos a darle lectura a estos párrafos. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas sujetando los extremos a la roca sólida y sellando con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocado en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podía para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Si realizaron los débiles hombres sus consejos y sus palabras. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus fuerzas, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en el derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener el Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación, el deseo de todas las gentes, página 724. Aunque los dirigentes judíos habían llevado a cabo su malvado propósito de dar muertes al Hijo de Dios, su apreciación no disminuyó ni murió su envidia. Mezclado con el gozo de la venganza satisfecha, se hallaba siempre presente el temor de que su cadáver, que yacía en la tumba de José, surgiera de nuevo a la vida. Por lo tanto, los principales sacerdotes y los fariseos comparecieron ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engaño dijo, viendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 62 al 64. Mateo 27, 62 al 64. Pilato, tal como los judíos tenían muy pocos deseos de que Jesús se levantara con poder para castigar a los que le habían dado muerte, de modo que puso un grupo de soldados romanos a las órdenes de los sacerdotes. Les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 65, 66. Mateo 27, 65, 66. Los judíos comprendieron la ventaja de tener esa guardia junto a la tumba de Jesús. Pusieron un sello en la piedra que cerraba el sepulcro, de manera que nadie pudiera moverla, sino que se supiera. Y tomaron todas las precauciones necesarias para que los discípulos no pudieran llevar a cabo ningún engaño con respecto a su cuerpo. Pero todos sus planes y precauciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. La historia de la redención
2:37. En este día les deseo un hermoso día a cada uno de ustedes. Espero que la bendición de Dios les acompañe con sus familias, sus esposas, sus hijos, el resto de su familia, y no se olviden de predicar la palabra de Dios. No traten de hacer cosas extravagantes, háganlo conforme la posibilidad que tienen, no lo que no pueden. Dios entiende, Dios comprende la capacidad que tenemos y Dios nos pagará de acuerdo a nuestra capacidad, no lo que nosotros no podemos o lo que nosotros no está en nuestra posibilidad. Dios es un gran amor. Cuídense mucho, que tengan una buena tarde, un buen día, una buena noche. Hasta pronto.